tu amor. Y me levantaré con el poder de tu amor. Poder. Es que me levantaré. Recibe fuerzas hoy, donde estés ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Y me levantaré. Y me levantaré. En el nombre de Jesús. Recibe fuerza en el nombre de Jesús. Por el poder de tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor y Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios eterno y de toda gloria, recibe, Señor, nuestras debilidades. Recibe nuestras debilidades, Señor, para que sean transformadas en fortaleza. Que nuestros espíritus sean columna de vuestra palabra. Que nuestra lengua sea instrumento pregonero de la salvación. Bendito sea, Señor Jesús. Nuestras almas se unen para darle exaltación y honra, reconociendo que es el unigénito Hijo del Padre. Por eso nuestras rodillas se han doblado y seguirán doblando. Nuestra lengua han confesado y seguirán confesando que Cristo es nuestro Salvador, el Hijo único del Padre. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el santo nombre de ese sacrificado en la cruz por nuestros pecados, de su unigénito Hijo, le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ese espíritu de gloria y de poder que quedó entre nosotros, siendo testigo del plan de salvación y siendo defensor de lo que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Padre, que no haya debilidad entre nosotros, porque la columna de fortaleza nuestra es su palabra. Esa palabra es vida y es de vida en abundancia. Por eso en esta hora, Señor, se han bendecido todos los hermanos que abren sus corazones, que abren sus hogares, Señor, para que la palabra llegue con frescura y aliento, con fortaleza e entusiasmo. Todos estamos, Señor, esperando edificación en esta hora. Sea modificado en esta tarde por la revelación del Espíritu Santo. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy estamos en la antesala para finalizar el libro de San Juan, que siempre le hemos dicho que de los evangelios es el más espiritual de todo. Porque perdón, no se escucha. Le decíamos que ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Se escucha? Sí. Hoy estamos en la antesala de finalizar el libro de San Juan, que les hemos dicho que es el libro de más espiritualidad de los 4 evangelios, porque Juan trata por todos los medios de enfocarse en la parte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, y los otros evangelios tienen un toque muy humano, que no es malo porque Jesús era todo hombre, o sea, todo humano y todo espíritu, todo Dios. Y se le mandó una preguntita para ver si reflexionaban sobre ella, y cuando llegue el momento vamos a conversar de ella. Pero en principio, después que se lea todo lo que vamos a leer en el capítulo 20, entonces vamos a hacer una introducción sobre esa pregunta y sobre otras cosas que son de interés para nuestra formación espiritual. Iniciemos. Adelante, Franklin. Va a hacer la lectura inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos San Juan 20. El primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Antes de comenzar con las paraditas, vamos a darle la respuesta de aquella pregunta y algo un poquito más que tenemos que hablar. Primero vamos a recordar nosotros, antes de entrar en el desarrollo del capítulo, algo del capítulo 19, del 18 y 19. Acuérdense que le hice mucho hincapié diciéndole, noten que los judíos no están tratando de matar a Jesús por lo que él hizo, que las acusaciones son por lo que él dijo. Dijo, yo soy hijo de Dios. Dijo, mi reino no es de este mundo, tengo mi propio reino. Entonces, lo que lo están tratando de matar, lo están haciendo por la palabra. Repito, la muerte de Jesús no se produce por las cosas que hizo, sino por las palabras que dijo. Porque en ninguno de los evangelios aparecen diciendo que lo estaban condenando o lo estaban juzgando porque levantó un inválido, porque le dio vista a un ciego, a pesar de que ellos decían que tenía demonio cuando hacía esas cosas. Sin embargo, la acusación no son por sus hechos, sino por sus palabras. Pongan atención a eso, ¿eh? Su palabra. Ahora, vamos arriba ahora. Cuando leímos la introducción al libro de San Juan comienza introduciendo su libro diciendo, en el principio era el verbo. Por eso Jesús dice en el capítulo 17 que al Padre le pide la gloria que me diste antes de la fundación del mundo. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. O sea, está hablando de la palabra. En el principio, el verbo es la palabra. Entonces, Juan está enfocando antes de la fundación del mundo la vida en la palabra o la palabra con vida. Que entonces dice, y el verbo, o sea, la palabra se hizo hombre. Ahí está Jesús. El verbo, la palabra se hizo hombre. Es por eso que a Jesús lo matan por la palabra que decía. Porque lo que hiere al corazón del demonio no son los hechos, sino la palabra del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque los demonios pueden hacer milagros, pero no pueden tener el valor de la palabra de Cristo Jesús. Porque eres la palabra de Dios. Entonces, a él lo matan por ser la palabra. La condena y crucifixión de Jesús es la condena y crucifixión del verbo de la palabra de Dios, no del hijo de María. A él no lo están acusando por ser hijo de María. A él lo están acusando porque dijo que era hijo de Dios. Esa es la palabra que están crucificando y están condenando. La palabra, el verbo divino. Por otra parte, allí en la crucifixión aparece Jesús una vez más diciéndole a María, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. En la boda de Canaán le dice, mujer, ¿qué tiene conmigo?
Un ser tan amoroso, respetuoso, todo amor como Jesús, le está diciendo a su madre mujer y no madre. Justamente para evitar lo que hoy en día está circulando en el mundo por una parte de un grupo de cristianos. Incluso cuando María sale a buscarlo con sus hermanos y lo encuentran predicando y le dicen, tu madre y tus hermanos están buscándote, Jesús le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino lo que hacen la voluntad de mi Padre, o sea, lo que hacen la palabra de mi Padre, lo que obedece la palabra de mi Padre. Si Jesús hubiese cometido el desliz de decir, madre, ¿qué tiene contra mí? Mi madre y mis hermanos van a decir a mi mamá que entre. Si hubiese cometido ese desliz, está diciendo que él no es la palabra de Dios. Jesús no tiene madre, porque Jesús es la palabra de Dios viviente. María es el instrumento usado por el Padre Celestial para engendrar en ella, en su vientre, su palabra como ser humano. Por eso dice, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del Padre. O sea, la palabra de Dios se llama Jesús. Por tanto, no puede tener madre, lo que tiene es padre. Por eso Juan comienza diciendo, desde antes de la fundación del mundo, comienza la oración de Jesús en Juan 17. Desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra se llama Jesús. Juan le dice verbo y termina siendo, después de ser engendrada la palabra en el vientre de María, con todo respeto María y con todo el amor y que hay que admirar que una mujer seleccionada, un instrumento del Señor, no hay duda de eso, pero no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, porque si para ser la madre de Dios, María tenía que ser primero que Jesús. Y ahí está la confusión. Y ahí está el daño en la prédica. Y ahí está el daño en la cultura religiosa. Porque primero es la madre y después el hijo. Pero resulta que Jesús es desde antes de la fundación del mundo y está como verbo con el Padre Celestial. Esa es la razón por la cual Jesús nunca en los evangelios aparece mi madre o madre mía o mi mamá es María, sino que siempre se pregona eso, porque Jesús es el verbo de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es Jesús. Cuando usted quiera conocer la novela de García Márquez, está conociendo a García Márquez cuando escribe. La palabra de García Márquez está en su novela. Asimismo, la palabra de Dios se llama Jesús. Esa es la respuesta. Por otro lado, recordemos que en el Génesis dijimos muy claro, para que entendamos una parte de este capítulo, Adán no significa nombre propio. No es un nombre propio. No es que Dios hizo un hombre y una mujer. Eso no es verdad. Adán significa género humano. Lo recuerdan muy bien cuando vimos el Génesis. Y Eva significa mujer. El género mujer, que en el campo espiritual, lo que significa es vida, la vida. O sea, la mujer es la vida. Por eso la mujer le decía yo, da a luz. Porque Jesús es luz. La mujer da a luz, da vida. Todos salimos del vientre de una mujer con vida. Por eso la mujer, cuando se dice Eva, se dice vida. Le dejo eso ahí, guardado, para cuando estemos en las paraditas. Vamos adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Parado. Ok. Fue de madrugada. ¿Quién fue de madrugada? ¿Por qué no fueron los hombres a ver la tumba de Jesús? ¿Por qué ella no le dijo, por favor, acompáñenme porque hay que mover la piedra para terminar de embalsamarlo? No, porque el plan del Señor es que lo relacionado con Jesús es vida y la mujer significa vida.
Y como la palabra del Señor es vivaz, o sea, vibra con fuerza, y la mujer significa vida, María fue sola. Abel, hay otros hermanos de las María que fueron, pero son mujeres todas mujeres. La mujer simboliza la vida en el campo espiritual. Por eso fue Magdalena sola, María fue sola. ¿Cómo piensa esta señora que ella va a remover una piedra que tiene que ser colocada por varios hombres? Que va a mover un cadáver para terminar de embalsamarlo cuando ella vio, cuando Nicodemo y José de Arimatea llevaron el cadáver a la tumba con sus ayudantes. Y le dije, si le pusieron 100 libras de aloe vera con mirra, estamos hablando que ese cadáver tenía mínimo 200 libras. ¿Cómo piensa ella que lo iba a mover para terminar de embalsamarlo? No pensaba en nada, simplemente estaba cumpliendo el plan del Señor, el plan del Padre Celestial. Jesús está vivo y la primera persona que sabe que está vivo, aún no entendiendo si está vivo, sin conocer si está vivo o no, si ha resucitado o no, es la vida, la mujer. Eso es lo que significa eso que está ahí. Pero como no tiene conciencia de la resurrección todavía, comienza el lamento por la vida. Sigamos. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Parada. Comienza esos versículos con una palabra muy interesante. Vamos a repetir a luz el primer versículo que leíste. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ok, ¿de dónde viene esa afirmación de María Magdalena? Esa afirmación viene porque inmediatamente quitaron a Jesús de la cruz y los discípulos, lo que lo habían oído hablar, no los discípulos se mandaron, estaban escondidos, pero lo que lo habían oído hablar decían: él va a resucitar. Y entonces los judíos dijeron: espérate, este grupo de él van a coger el cadáver y se lo van a llevar para decir que resucitó. Y eso estaba en boga en ese momento, en esos 3 días de muerte de Jesús, estaba en boga eso dentro del pueblo de Israel. Entonces la misma María cree que entonces es verdad que se lo han robado los judíos para evitar que los discípulos lo cojan y se lo lleven. Ahí está la confusión de ella. Se han robado el cuerpo del Señor. Muy bien, aclarado eso, entonces Juan sale con Pedro corriendo y como es más joven llega primero. Noten que Juan no penetró a la sepultura, solo contempló. Es un joven meditando, pensando qué habrá pasado, qué hay aquí. O sea, no tiene una respuesta. De repente llega Pedro mientras está meditando. Y cuando Pedro llega, como es impulsivo, impetuoso, entró a la tumba, porque él tenía que ver qué había pasado ahí. ¿Qué habían hecho con ese cadáver? Eso fue que él fue. Entonces se encuentra con la tela de embalsamamiento tirada y el sudario organizado y envuelto fuera de un espacio más hacia adelante en la tumba. O sea, estaba fuera de los demás elementos de embalsamamiento. Significado espiritual. Tenemos un grupo de hermanos que miran la resurrección desde lejos, algo distante en la historia.
Por tanto, lo ven como un elemento histórico y no es un elemento histórico. Es historia porque pasó hace mucho, pero la resurrección no es un elemento histórico, es un hecho del Señor. Y las cosas del Señor todas son en el presente, porque el Señor no tiene tiempo. Hay otro grupo de hermanos impetuosos que discute la resurrección con mucha fuerza y que ese ímpetu lo lleva incluso a olvidarse de otras enseñanzas anteriores a la resurrección, que es el caso de Pedro y de Juan. Los dos están mezclados en esto. Ahora bien, hay un elemento tan hermoso donde dice el sudario estaba separado, doblado, o sea, organizado. ¿Qué pasó allí? Aquí hay varios elementos que ver. Primero, si el Señor hubiese querido, se va de la tumba y deja la piedra sin remover, porque él atravesó las paredes donde estaban los discípulos. Pues pudo haber atravesado eso también y salir de ahí. Pero entonces iban a decir que fueron hombres que se lo robaron y colocaron el cadáver y colocaron la piedra donde iba. Pero como fue una mujer que lo descubrió, la mujer no puede hacer eso. Y recuérdense que en el Evangelio de Lucas aparece muy bien que habían soldado allí y que se cayeron cuando se salió Jesús de la tumba. Por eso es que tenemos que ver todos los evangelios para hacer una idea completa de todo en este caso, porque Juan se queda en la parte espiritual. Pero hay algo interesante en esto. Se le quita todo el mensaje a Jesús y se tira sobre la piedra de reposo del cadáver, pero el sudario dobladito y aparte. ¿Dónde estaba el sudario? En la cabeza de Jesús. ¿Dónde se producen las ideas? En la cabeza. ¿En dónde está el órgano que produce la voz o el timbrado o el sonido de la palabra? En la cabeza. ¿En dónde está el oído para la palabra? En la cabeza. ¿En dónde están los ojos? En la cabeza. Entonces, esto tiene un significado espiritual. Mi hermano, hay que tener hasta el sudario de nuestra cabeza muy bien organizado para entender estas cosas. Orden, Dios es un Dios de orden. Y el orden comienza como un mandato desde la cabeza. Eso fue lo que pasó allí. El Señor se para, se quitó el vendaje de la cabeza, lo dobló con toda tranquilidad, con todo respeto y guardó el sudario. Aparte. O sea, esto significa todo el resto embalsamó la carne, pero la idea mía, la palabra, no puede ser tirado ni guardada ni callada. Va a ser libre, pero lo que quiso callarla, la dobla y la pone aparte. Es como decir de nosotros, todo lo que está en nuestra cabeza, desde fuera hasta adentro, tiene que estar organizado. Porque Dios es un Dios de orden. Fíjense que Dios estaba separado del resto de las cosas que cubrían el cuerpo. Porque el cuerpo simboliza 100% la carne. Pero en la cabeza están las ideas que no son carne. Entonces el sudario, con todo respeto, lo colocó a una esquina fuera de los demás tejidos de embalsamamiento en que tenía su cuerpo. El mensaje es ese. Hay que tener la cabeza con todo el respeto, con todo el orden, para entender lo que es la resurrección. Si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a estar perdidos, porque es que en la cabeza se produce la idea. Y la idea no se ven, la palabra no se ven. Se escuchan, pero no se ven. Y así es la palabra de Dios. Entonces, donde Jesús maniobraba para sus palabras y las sacaba al vuelo para el entendimiento, era en la cabeza. Y la cabeza del Señor no puede estar amordazada, como no puede estar amordazada tu cabeza. Sino que lo que tú tienes en tu cabeza antes de llegar al Señor, tú te lo quitas,
lo dobla y lo guarda para testimonio de lo que había antes y lo que hay después. Es el testimonio que hay guardado. El antes y el después de recibir al Señor. Nosotros resucitamos del pecado a la luz, de la muerte a la vida eterna. Estamos esperando una resurrección total, pero todos los días estamos resucitando con la palabra. Todos los días nos hacemos más hijos de la luz, más hijos del Padre, más hermanos de Jesús. Continuemos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Parada. Tenemos una cita por ahí de 2 ángeles también. Sí, la tiene de Yanira. Si quieres la de Vamos a ahora. leerla primero. Vamos a leerla primero. Adelante de ella. En Juan 20, versículo 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y en Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11, la palabra de Dios nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. ¿Qué significa eso? Quiere decir que desde el momento de la resurrección se hacen visibles los ángeles del Señor. Se hacen visibles para todos nosotros. Resucita y hay 2 ángeles en el espacio que ocupó en la tumba. Pero también cuando se va, llegan 2 ángeles. Son los mismos ángeles, son esos 2. A decir, no miren para arriba, él vuelve otra vez para acá. O sea, ya son visibles, son palpables. Esos ángeles están merodeando con nosotros la obra del Señor. Le están cuidando, comienzan a cuidar al Señor desde la resurrección hasta su partida hacia el cielo. Tenemos custodios espirituales. Muchos custodios espirituales tenemos. Porque el Señor sabía que lo íbamos a necesitar y lo hizo visible, pero no tocable. Visible, pero no tocable. Cuando María está llorando y desesperada, los ángeles se le presentan. Cuando tú estás en tormento, tienes que sentir los ángeles del Señor, el Espíritu del Señor de tu lado, para poder entender que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros y con Él ese ejército de ángeles que custodia a los que hemos creído en nuestro Salvador. Vamos a continuar. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Parada. María está sin Jesús. Está llorando un cadáver. Está buscando a un cadáver. No tiene a Jesús. No lo puede ver. Sus lágrimas no le permiten ver al Señor. Todavía el Señor le habla y no puede entender que es el Señor. Ese es el mundo del cristiano. Lágrima, 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 y no ve al Señor, no puede verlo. Está ennublecido los ojos. Está opacado por las lágrimas. Y todavía el Señor le habla y no lo entiende. La palabra está para eso. Esa Biblia que tenemos nosotros, fundamentalmente ese Nuevo Testamento está para eso, para entender al Señor, para verlo con nosotros en momentos de angustia. María está angustiada. Le han llevado lo que más quería ella, porque era una mujer sola y su único refugio era su maestro. Y se lo han llevado. Y ella fue a buscar a su maestro para embalsamarlo, para adorarle, para estar con él allí, para seguir llorando allí. Y no se da cuenta que ese momento no era para llantos, ese momento era para gozo. Pero no se puede gozar porque sus lágrimas no le dejan ver al maestro. Sus lágrimas no le dejan ver la palabra de Dios. Sus oídos se han cerrado con la angustia. La ventana auditiva de su sentido no se abre. Está estrangulada. Porque todo lo que se mete en angustia estrangula el sentido espiritual. Estrangula el oído espiritual. No entiende la palabra. La palabra no lo va a liberar porque está en angustia. Jesús tiene que decirle 3 veces. Hasta que al fin le dice: pero María, por Dios, pues tú no me estás conociendo. Maestro, porque le dijo su nombre, le tocó la intimidad de su corazón. Y en vez de decirle deja de llorar, le da una orden: vete a mis discípulos y dile que voy al Padre, a mi Padre y al Padre de ellos. Está hablando contigo, no es con los discípulos, ya están en el cielo. Jesús está con el Padre y con el Padre nuestro. Vete, María, díselo. Voy a mi Padre que es vuestro Padre. Pero no le he dicho a María: mira, yo voy a mi Padre, tranquilízate. No, a todos. Ve a mis discípulos, todos. La mensajera de la resurrección. Una mujer, la vida. Porque el mensaje de la resurrección es un mensaje de vida. Y no podía darla un hombre porque el hombre no simboliza la vida, simboliza el género humano. Pero la vida nuestra, que es testigo hoy de esa resurrección, no puede llenarse de angustia, sino de gozo. Tiene que secar las lágrimas para tener el gozo del Señor. María la secó cuando el Señor le habló. Me imagino el susto que se dio cuando le dijo María. Y salió corriendo. Fue una resurrección.
Es una resurrección. Todos tenemos vida, o sea, todos tenemos una mujer con nosotros. Lilian, por favor, apaga tu micrófono. Lilian, gracias. Pues sí, eso, el mensajero de la vida es la vida. Tu vida, el gozo de tu vida, es el mensajero del Señor. Cuando tú tienes vida en el Espíritu, tú puedes hablar de resurrección. Pero tú no puedes hablar de resurrección con amargura, ni con llanto, ni con angustia. Porque eso le tapa los sentidos. ¿Ustedes recuerdan los discípulos que iban para Emaús? Jesús iba con ellos, caminó con ellos todo el trayecto, se sentó con ellos en la mesa. Y cuando iban a hartarse, ahí fue que botaron la angustia. Entonces, vieron las manos, las llagas de sus manos. Pero van caminando con él, hablando con él y no lo conocen. Porque están en angustia, no pueden ver quién está con ellos. Y ellos van diciendo, y tú no sabes lo que pasó en Israel. Y tú no sabes que hemos matado al hijo de Dios. Y tú no están entendiendo. Jesús va hablando con ellos. Pero la angustia que ellos tenían por el acontecimiento no le permitía ver al Dios resucitado. Cuando estamos en angustia, tenemos al Dios en la tumba. Tenemos el verbo en la tumba. Tenemos la palabra en la tumba. Cuando estamos con gozo, estamos con la palabra resucitada, como tenía que ser, porque la palabra no podía morir, por eso es que es eterna. Jesús resucita no por ser hijo de María, sino porque es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. Y a él lo han condenado porque eres la palabra, fue que lo condenaron. Y el diablo se gozó porque lo mataron, o sea, mataron la palabra. Y al matar la palabra, el diablo se apodera del mundo. Pero se equivocó, porque la palabra no muere. La palabra es eterna. Y cuando decimos que la palabra es eterna, es porque vino de la eternidad y la eternidad está. Esa es la gloria de la palabra, que es decir, la gloria de Jesús. Es la palabra, no puede morir. Jesús es la palabra de Dios. Por tanto, no puede morir. Y la palabra resucitada nos habla, como le habló María, como le habló a sus discípulos, y nos manda a dar mensaje. Salgan cobardes, no tengan miedo, yo estoy resucitado, aquí estamos de nuevo. La palabra es para todos nosotros. Levántate, no temas, camina, sal, habla, pregona. Predica. Esa es la palabra. No te tranque, porque la palabra en tu habitación va a entrar también, porque la palabra penetra. Tiene que predicar, tiene que hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se llama Jesús. Eso es lo que significan esas cosas que están ahí. Continuemos. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Parada. Ese mismo día, con la puerta cerrada, entró. Yo recuerdo una pequeña discusión que tuve en la escuela bíblica allí en la iglesia del Calvario, porque decían que María había tocado a Jesús y que los discípulos podían haberlo tocado, porque si lo vieron en la mesa con la gente de Emaús, si María habló con él, si los discípulos lo vieron, no es verdad. No es verdad. Nadie podía tocar a Jesús después de la resurrección, absolutamente nadie. Jesús nos toca a nosotros después de la resurrección, pero nosotros a Él no. Ya no es materia, ya es palabra. Y de la misma forma que la palabra no se puede tocar, sino escucharse, asimismo no se puede tocar la palabra de Dios, que Jesús en vida nueva, es una vida nueva.
Y dice muy claro, ese mismo día, ¿cuál fue el día de la resurrección? El domingo. El domingo es el día de la resurrección. Y voy a aprovechar, no sé, tengo la otra paradita por ahí, para decirle que también vuelve y repite. 8 días después, cuando Tomás, 8 días después. O sea, 2 veces en la primera semana aparece el domingo. 8 días después. Ese mismo día, que es el domingo de resurrección, y 8 días después es otro domingo. La aparición del Señor es de domingo en domingo para sus discípulos. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje que hay hermanos que no han podido comprender ni entender y no lo van a hacer porque son pro-judíos. Están en el judaísmo, en el Antiguo Testamento. Tienen que revisarse. Guardan el sábado porque es el día del Señor. Y si el sábado es el día del Señor, ¿por qué el Señor no resucitó un sábado? ¿Por qué no volvió 8 días después siendo otro sábado? Lo hace el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado es el último día de la semana y el Señor no está para sobra. Él es primero. Por eso cogió el primer día de la semana. El primer día es el día del Señor, que le dedicamos al Señor porque todos son de Él. Porque la semana comienza el domingo, no es el lunes, es el domingo que comienza la semana. Laboramos a partir del lunes, pero comienza el domingo la semana. Entonces el primer día de la semana es para el Señor, no el sábado. Eso es judaísmo puro. Y a pesar de que Jesús nunca guardó el sábado, ellos lo siguen guardando. Insólito. Porque ellos saben más que Jesús cuál es el día del Señor. Jesús no sabe de eso. Ni siquiera el Padre Celestial sabe de eso. Puro judaísmo. ¿Por qué el Padre levanta a Jesús de la tumba un domingo? ¿Y por qué en otro domingo se le presenta otra vez a los discípulos? Y es de domingo en domingo que va la cosa. Entonces el día del Señor, para todo cristiano, es el domingo. Para todo projudío, es el sábado. Eso es todo. El mismo día en la tarde, 8 días después. Acuérdense de esas citas. No es solo la resurrección, también es la aparición del Señor a sus discípulos. A ti y a mí. Es un domingo, no un sábado. Y le dijo a usted qué significaba el sábado para el Señor. Ya hablamos de eso cuando dimos el Génesis. Continuemos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Atención a eso. Atención a eso. Como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. O sea, de la misma forma que el Padre envía a Jesús, Jesús nos envía a nosotros al mundo. Es al mundo que nos envía. Pero antes de enviarlo, lo está preparando. Es la antesala de la presencia del Espíritu Santo en el aposento alto. Es una antesala. O sea, le sopla, o sea, le está preparando, limpiando el camino al Espíritu Santo con su soplo. Es una brisa que se lleva la duda. Por eso dice primero, le mostró sus manos y le mostró su costado. Para que vean, que entiendan, para que voten el miedo. Entonces lo sopla para que el Espíritu Santo llegue, porque el Espíritu Santo, una gente con miedo no va a llegar. No le va a llegar. La gente con angustia, el Espíritu Santo no le llega. Es en paz que le llega.
le mostró sus manos y su costado. Miren, soy yo. Lo está preparando para la hora que viene. Ahora viene una parte ahora, detrás de esos versículos, otro versículo de pura discusión entre la fe por falta de buscar al Espíritu Santo para que dé entendimiento, pero lo vamos a ver nosotros para la gloria del Señor ahora. Continúa a verlo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ok. Caraga. Es el fundamento que la Iglesia Católica usa para perdón de pecados. Lo primero es que no es verdad que la Iglesia perdona pecados. Los mismos curas que reciben la confesión, con sus hechos, lo están diciendo. Al que le perdona los pecados no tiene más nada que hacer más que dar gracia. No tiene que hacer penitencia de 20 Padre Nuestro y 40 Ave María. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Una mala interpretación de la palabra. Primero, Jesús lo prepara para que reciban el Espíritu Santo. Y cuando lo prepara, lo manda al mundo. Al que se tuviese los pecados, será retenido, y si lo perdonan, serán perdonados. Pero no son los humanos, es el Espíritu Santo que está ahí primero. Primero sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando los hermanos de la Iglesia Evangélica o un cura que sea de la Iglesia Católica predica de Cristo Jesús y la persona dice: yo acepto a Jesús como mi Salvador, quien lo está perdonando ahí no es quien le está predicando, es el Espíritu Santo que le está llegando. Por eso también los evangélicos dicen: tú has sido perdonado, el Señor te perdonó, no yo, el Señor te ha perdonado. Porque quien se dio a la cruz fue el Señor. Nosotros somos enviados con el Espíritu Santo a predicar, y si reciben la palabra, ahí está el perdón. Nosotros declaramos el perdón de los pecados, no perdonamos el perdón de los pecados, lo declaramos. Tú eres salvo, tú estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados, lo declaramos, no lo damos. Le decimos a la persona que es inconsciente de lo que está pasando, le levantamos la conciencia y le decimos: mira, tú estás en Cristo, tú has sido perdonado, tú estás perdonada. Pero no es la persona que perdona. Y los mismos sacerdotes, si te mandan a hacer penitencia, es porque no está perdonado. Porque cuando Jesús perdonaba los pecados, decía: párate y camina, párate y anda, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil perdonar los pecados decir párate y camina? Y a nadie lo mandó a hacer penitencia. ¿Por qué? Porque después que tú estás perdonado no necesitas penitencia ninguna, ni rezo ninguno. Necesitas gratitud. Decir: gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Porque la persona que te predicó a ti no tiene calidad para perdonar el pecado, sino para anunciarte el perdón de los pecados. Esa sí tiene mucha calidad para eso. Y para decirte, cuando tú confiesas, como dice Pablo, si confesare a Cristo Jesús como tu Salvador, ya estás salvo. Y hay un error dentro de la Iglesia Evangélica y la Católica con eso. Porque no se han sentado a conocer que primero está el Espíritu Santo y que el mandato es que le anuncien que han sido perdonados. Es un anuncio, el que perdona es Jesús. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy buen hombre. Usted puede ser muy buen hombre, un buen varón. La hermana puede ser excelente mujer, casi como María. Pero no tienen poder para perdonar, sino para anunciar el Evangelio. Y cuando anuncia el Evangelio, cuando lo aceptan, tenemos toda autoridad para decirle: tú has sido perdonado. Tú has sido perdonado. Tú has sido perdonada. Por eso es que cuando el Evangelio no se maneja dentro del campo espiritual y la fe que Cristo Jesús nos dejó y nos dio con su Santo Espíritu, hay tantos errores. Y esos errores llevan a la gente a creencias imposibles de admitir dentro del Evangelio. Totalmente imposible. Porque el que está predicando es tan pecador como el que está recibiendo el mensaje. Y a veces más pecador.
pero mucho más pecador a veces. Entonces, ¿cómo un pecador puede perdonarle pecado a otro pecador? Los ciegos no dirigen ciegos. Por eso está la palabra así muy clara. Ahora, un pecador puede anunciar que hay un lugar de perdón. Que hay un lugar de perdón, se llama Cristo Jesús. Y el pecador, yo también acepto a Cristo y yo quiero ser perdonado también. Incluso antes de uno predicarle a una persona del evangelio, tiene que orar, oír ungido, porque lo primero que dice ahí, sopló el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, lo ungió, lo preparó. Entonces después le dice la otra palabra. O sea, hay que ir a eso, pero no a perdonar el pecado, sino a anunciar el perdón de los pecados. Y la iglesia lo saben, ¿eh? La iglesia lo saben. Por eso es que el cura a veces dice, tus pecados te son perdonados. Pero no fue él que lo perdonó. Es la declaración de la persona diciendo, yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Punto. Entonces yo le digo, tus pecados han sido perdonados porque tú has confesado a Cristo como tu Salvador, como el Hijo de Dios. Eso es todo lo que hay. Y eso llevaba a la gente hasta la guerra, al negocio, muy bueno. A pelearse y a matar gente por eso. Y hablaremos algún día de la Inquisición y cosas parecidas. Y las guerras santas y todas esas cosas que se han inventado. Porque por ese rol. El pecado lo perdona el Señor. El sacerdote, el pastor, el evangelista, tienen toda la autoridad para declararlo perdonado a la persona. Declararla perdonada, pero no perdonarlo a él. Él no puede perdonar ni el sacerdote, ni el evangelista, ni el pastor, nadie. El perdón viene de Cristo Jesús. Continuemos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Parada. Todos hablamos de Tomás el incrédulo, como que él fue el único que no creyó. Eso es falso. En el momento mismo en que Pedro se mete a la tumba, no está creyendo, fue a ver qué fue lo que pasó. En el momento mismo que Juan se queda atónito con lo que pasó y no se atreve a meterse en la tumba, está dudando de lo que pasó. ¿Se lo llevaron? ¿Se paró? ¿O qué pasó aquí? En el momento mismo que María Magdalena está llorando y buscando, no está creyendo lo que pasó. Todos somos incrédulos ante la verdad del Señor. No es Tomás nada más. Somos todos. Tiene el Espíritu Santo que tocarlo primero. Lo que pasa es que Tomás fue más radical. ¿De qué ustedes me están hablando? Si yo no le meto este dedo en su llaga, yo no lo creo. Pero todos tenían sus dudas. Ellos todos tenían sus dudas. De hecho, estaban todavía trancados. Todavía tenían miedo de salir y anunciar la resurrección. ¿Por qué estaban todos reunidos a anunciar la resurrección y hacer fiesta? Porque tenían miedo, tenían dudas, muchas dudas. El miedo es el resultado de la duda, no de la seguridad. El miedo es la mayor manifestación de inseguridad del ser humano. Y de ahí que viene eso. O sea, ellos todos, ninguno creía, no es Tomás, el pobre Tomás lo hemos cogido de relajo ahora. Ver para creer, ver para creer. Pero Pedro también tuvo que meterse a la tumba y ver lo que pasó allí. Y Juan tuvo que quedarse atónito ahí. María Magdalena lo vio también. Siempre hay dudas en los hijos de Dios. Porque no buscamos del Espíritu Santo, que es nuestro revelador. Mientras tú no buscas del Espíritu Santo, mientras tú no te unges con el Espíritu Santo,
y de una creencia con la firmeza de un Pablo, siempre habrá dudas si fue o no fue. Yo te exhorto a creer bien las cosas de Pablo. Y eso mismo es evangelio. Para que vean cuál fuente de fortaleza es la fe. Es increíble. De hecho, los primeros discípulos de nuestro Señor, los primeros miembros de la iglesia, iban cantando a la boca de los leones, iban cantando a que los quemaran vivos. Insólito. Dios bendiga esas almas. Allá la conoceremos. Los van a matar y van cantando himno de gloria. Le decían locos. Los leones lo devoraban ellos felices cantando. Y nosotros tenemos un problemita, no podemos ir al supermercado y estamos llorando. Y me duele un gallo. ¡Ay, ay, me duele un gallo! ¿Y la fe? ¿Para qué sirve? Preguntemos solo a Pablo eso, ¿para qué sirve la fe? Él es que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Con firmeza lo dijo y lo escribió. Y lo cumplió en sí mismo. No hay que temer. No hay que temer. Pero todos tenemos un pedacito de Tomás. Un pedacito de Pedro y de Juan. Continuemos. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Esas cosas, Juan lo dice muy claro. El interés mío cuando escribo esto es que tú entiendas que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Ese es el interés que tengo nada más con esta carta. Pregonemos. Pregonemos el Evangelio. Mientras tú más hablas del Evangelio, más aumenta tu fe. El hablar del Evangelio va fortaleciendo la fe, porque el Espíritu Santo te va dando, te va dando, te va dando. Pero no que tú lo veas como un compromiso con el Señor, que obligación. No, el Señor no le ha obligado. Es como un deber. Es un deber de hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Mira, ahí se pregunta, por favor. O cualquier intervención. ¿Preguntas? Yo tengo una. Adelante. Buenas noches, mis queridos hermanos. Buenas noches, Ezequiel. Nazaret, yo entré Dime tarde todo. porque estaba en una reunión de caballeros. ¿Cómo es? Que entré tarde porque estaba en una reunión de caballeros. Amén. Y yo soy de la directiva. Oye, eso, como jefe. Dios bendiga. Mira, yo venía, cuando venía, y tú hablaste en lo concerniente a María, si le había tocado o no. Ahora yo me doy cuenta que tampoco, ¿cómo llama? Tomás. Tomás no lo tocó. Y Nadie María lo- no tocó, porque yo no sé si lo tocó o no lo tocó. O sea, si alguien tocó a Jesús después que resucitó. Nadie. Nadie, porque el Espíritu no se toca. Se ve, se siente, pero no se toca. Es como es la palabra. Ya Jesús resucitado es la palabra otra vez. Ya no tiene carne, ya es la palabra de Dios pura. Ya no hay carne. Porque Jesús es la palabra. Entonces ya Jesús vivo otra vez. La palabra estuvo muerta por 3 días. Estuvo embalsamada. Por eso el sudario se lo quita de la cabeza como una liberación. Pero se lo quitó él mismo. Él se lo quitó y lo dobló y lo guardó. Como referencia a la misma palabra, que en la cabeza que está la palabra. Nadie habla con los dedos, ni piensa con los dedos, ni con el brazo, ni con la pierna. Es con la cabeza.
es que lo que mataron los judíos fue la palabra de Dios, no fue al hijo de María. A él no lo mataron por ser hijo de María. A él lo mataron porque dijo ser hijo de Dios. Entiendo. Y eso es lo que hay que entender perfectamente. Mira, eso está bueno. Lo que mataron fue al hijo de Dios, pero, ok, pero es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, ese es Jesús. Sí. Y el verbo era Dios, ese es Jesús. Y el verbo era con Dios, ese es Jesús. Amén. Es la palabra que han matado. Por eso comprometieron también a los romanos como los gentiles. Compromiso todo en la muerte de Jesús. Uno presionaron y otro cumplieron. Amén. Gracias. Juanina tiene el micrófono abierto. Adelante, Juanina. Sí. Bueno, ahí vemos que cuando le ponen entonces la corona de espina, le quieren aprisionar la idea, le aprisionan a él, quieren matar también en su cabeza su pensamiento, su idea. Ahí esa corona de espina también tiene su significado entonces. Claro, la corona de espinas tiene un significado muy valeroso. Querían coronar con espina la palabra para que nadie pueda tocarla. Ok. Todo el mundo le huye a las espinas. Ellos querían matar la palabra y no pudieron, pero corona de espinas, coronaron la palabra con espina para que nadie la toque, pero él se quitó toda la cabeza, él la quitó, dobló su mano y lo guardó. Sí, sí. De eso es lo que se trata. Ok, gracias. Hoy entró María Victoria Reynoso, que tenía muchísimo tiempo que no entraba, y Kenia Casilla. Bienvenidas. Bienvenida María Victoria. Dios María bendiga. Victoria dejó una escritura, una nota aquí. Ella salió, ya parece, tuvo que ir. Dice: la tristeza nos aparta del Señor. No podemos verlo en medio de la desolación. Y a la pregunta del Sabbat, dijo: Sabbat es descanso, el día del Señor. Descanso es el Señor, no es el día, es el Señor. Ah, eso escribió. El descanso es el Señor. Ya lo expliqué a ustedes mucho, dije que en los cementerios ponen en paz descansa, descansen en el Señor. El que tiene paz es el Señor. Amén. ¿Alguien más? Una pregunta, doctor. Franklin, adelante. En el versículo 26, cuando dice 8 días después. No se escucha, está muy bajito tu micrófono, parece. La voz de él no se escucha mucho. ¿Ahí me oyen? ¿Ahí? Muy lejos. ¿Ahí? Haz la pregunta. Bueno, en el versículo 26, cuando dice 8 días después, ¿eso tiene algo que ver con la costumbre de los 9 días cuando alguien fallece? No. Es 8 días después, marcando el domingo. Resucitó un domingo y de domingo a domingo son 8 días. Por eso decimos de hoy en 8. Está marcando el domingo como el día de la resurrección, como el día de Cristo, el día de la fiesta. Por eso que nosotros los cristianos tenemos que darle ese día al Señor, dedicárselo, que de Él, no tenemos que dárselo. Dedicarnos a Él en ese día, porque ese día es de Él. Resucitó un domingo, 8 días después era domingo también, y se dejó ver de los discípulos. Porque si 8 días después del domingo, no son 9, son 8. Recuerden que los 9 días comienzan después del entierro, no de la muerte. Que en realidad son 10 o 12 días a veces, dependiendo. Pero eso está marcando la pauta del día que nosotros debemos dedicarnos por completo al Señor. El domingo. Rompió con la tradición del sábado. Porque tenía que romper con eso. Esa es una de las cosas que Jesús rompió de los judíos. El sábado. Nunca lo respetó. Sin embargo, a él no lo condenaron porque no respetara el sábado. Lo condenaron porque le dije ahorita, le repetí ahora con el hermano Ezequiel, es porque eres la palabra. Lo que han condenado es la palabra. Por eso los judíos siguen esperando a su Mesías, porque ellos no creen en la palabra. De eso se trata.
¿Qué más? Digo, mira, si está complacido. Sí, sí, correcto. Gracias. Gracias. Yo, Nazaret, tengo una pregunta, Nazaret. Yo Adelante. quería saber, sí, a ver si usted me puede contestar. ¿Qué es lo que simboliza cuando Jesús le dice, tengan paz, y le muestra las manos y su costado? ¿Por qué el costado? O sea, ¿por qué él hace alusión a que tengan paz y le muestra la mano y el costado? Porque él dice, yo soy la paz del mundo, rompí. Cuando él dice, yo he vencido al mundo, ha vencido la violencia del mundo. Y la venció con sus llagas, con su sacrificio. Y le enseña el costado, porque el costado tiene guardado el corazón de Jesús, igual que el tuyo y el mío. Entonces le está diciendo, fíjese, mis heridas fueron para provocar un vencimiento del mundo. Y lo primero que el mundo nos presenta a nosotros, y no nos damos cuenta, es violencia. De que un niño nace, lo primero que hace es gritar, lo han sacado de su medio, tibio, tranquilo, acuoso, con alimento por el ombliguito, tiene que mover la boquita para comer. Y de repente, ahora más que nunca, lo ponen en un aire acondicionado para nacer de lo tibio a lo frío. O sea, el mundo es violento, porque el mundo es pecado. Jesús le está diciendo, yo he vencido al mundo. Nos dice eso, paz, nos da la paz de él, esa paz que él llevó a la tumba. Y entonces la resucitó de nuevo. Fíjate que Jesús en la cruz se mantuvo lleno de paz. Hablaba en paz. Y trataba de estar conmigo en el paraíso. Madre, mira ahí a tu hijo. Mujer, mira ahí a tu hijo. Padre, todo se ha consumado, o sea, en paz. No estaba, ay Dios mío, Padre, ayúdame. Nada de eso. Todo es paz. Entonces, esa paz está simbolizada en los clavos de sus manos, en el costado abierto. El costado. Y esos clavos que dice el carcañal, que no fue herido en el carcañal tampoco, porque el carcañal es un hueso, pues el carcaño, eso no fue herido. ¿Saben por qué no fue herido el carcañal? Porque no, ningún hueso le fue roto. Ajá. ¿Saben por qué no fue ello? Porque Jesús es la palabra y tenía que seguir caminando. Y la palabra no iba a caminar herida. La palabra continúa con vida, no está herida, está viva. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Doctor, Sí, yo soy católica muy bien. y siempre, nunca, vamos a decir, estuve de acuerdo con que el sacerdote perdonaba los pecados. Gracias por la aclaración, porque eso nunca me llegó a mí de que el sacerdote me podía perdonar los pecados. No, Y menos en este tiempo que vemos que los sacerdotes son igual de pecadores que cualquiera. Claro, Y claro. hoy, gracias a Dios, sí, yo no tengo que irme a una confesión, porque yo siempre decía que yo tenía, como que tenía que ir a decirle mi pecado al cura, y eso no me gustaba. Y gracias a Dios, ahora veo que sí, ellos lo que anuncian, que son perdonados, pero quien perdona el Espíritu Santo, que lo puedo yo también clamar, que Claro. me perdone. Claro, que perdone nuestro Señor. Ellos pueden proclamar el perdón. Gracias por la aclaración. Y lo hacen con mucha autoridad. Todo el que está en Cristo Jesús tiene autoridad para anunciar el perdón de Anunciar, ok, pero no para perdonar. Eso No, era. imposible, imposible. Por eso es que tenemos tantos problemas, porque hay tantas cosas que uno no le cabe, porque ¿cómo puede ser así? Bueno, Y pero ellos son pecadores. el Señor le plació crear la escuela bíblica. Gracias. Amén. La gloria es para él. Amén. ¿Puedo tener otra intervención? Dos más que quiera, pero tiene que pagar. Mire, muchas gracias, juventud, muchas gracias. Se supone que la palabra dice que nosotros morimos y luego somos juzgados. ¿Así? Sí. Entonces, cuando Jesús le dice al que está al lado de él crucificado, hoy mismo estará en el paraíso. En verdad te digo que hoy mismo estará en el paraíso. Entonces iba a estar ese mismo día de su muerte. No. O luego Es de una juzgado. mala interpretación. Jesús lo que está diciendo, Jesús lo que está diciendo, hoy a ti te digo.
Ojo. que estará conmigo en el paraíso. Hoy a ti te digo. Que estará conmigo en el paraíso. No que tú vas a estar hoy conmigo. Hoy yo te digo. Jesús no puede romper con sus reglas son del Padre, no de él. Él es la palabra nada más. Amén. Hoy a ti te digo, eso hay que tenerlo muy claro. Nazaret, me parece que es un error de redacción lo que hay ahí. Es que no existía el enlace en esa época en el idioma. Exacto. No existía. Exacto. Pero para hoy lo vemos así como un error de redacción. Exacto. Entonces tenemos que entender qué es lo que le está diciendo hoy. Hoy a ti te digo. Exacto. Hoy te digo que estará conmigo en el paraíso. Sí. O sea, en este presente que me estoy muriendo, te digo que está bien, va a estar conmigo, pero no le he dicho que va a estar con él el mismo día. Falta el juicio. Exacto. Yo lo entiendo perfectamente así. Muy bien. ¿Nadie me ha pagado preguntas? No, nadie más. Es bueno que alguien ore, ¿verdad? Porque, caray. Todos somos hijos del Altísimo, siervos de Jesús, discípulos del Divino. ¿Quién nos puede llevar en oración? Hablemos con el Padre, con Jesús. Es nuestro Padre y es nuestro hermano. Está José, el invitado de hoy. ¿Dónde El está hermano José? José está en línea, qué bueno. Bendiciones. Amén. Iniciamos. Padre, Amén. te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por tanto amor expresado por ti, Señor, para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, porque cada día tú abres más nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor. A ser, Señor, testigos de ti, Padre, que tu palabra pueda correr, Señor, a través de cada uno de los que reciben el conocimiento de ella. En el nombre de Jesús. Oh, Padre, gracias te damos, Señor. Bendice esta clase. Bendice, Señor, a cada uno de los que cada sábado, Señor, se conectan para recibir esta sana palabra tuya, Señor. Aleluya. Bendice a Nazaret. Dale vida, Señor. Dale salud. Dale, Señor, cada día más entendimiento para que como maestro él pueda, Señor, transmitirnos lo que tú quieres decirnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios bendiga a su rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga más. Ezequiel. Bendiciones. Bendiciones, Josefina. Luz, Nazaret. Bendiciones de ella y los demás. Amén, amén. Ay, Dios les bendiga a todos. Amén. Ay, Kenia.